El siguiente es un podcast para KW Radio. Bienvenidos a Antifilosofía y Birras con Flor Franco y Andy Pomar, un espacio para deconstruir verdades a través del diálogo y construir diálogo en comunidad. Ciao a tutti! Che tal Andy, come stai oggi? ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien? Bene, molto bene. Sí. Hoy tuvimos unos problemas técnicos para empezar, brutales. Que estamos de técnicas y estamos haciéndolo un poco todo. A ver si nuestro invitado se acerca un poquito más a mí, así como latinos. Okay. Y nada, estuvimos un problema técnicos, pero por suerte tenemos birra, que la voy a abrir ya mismo en este momento. Porque, bueno, para ir entrando un poco calor. Yo el tema de hoy me parece una... Ay, mira, estamos brindando. Salud. Chin chin se dice en Italia. Chin chin. Bueno, hoy estamos con Paolo Ponzio, que viene desde Italia, desde Bari. Y tenemos la alegría de contar con él en este ciclo. Sí, la verdad que estamos muy contentas, Paolo, de tenerte aquí. Paolo ha venido a presentar su libro, Xavier Zubiri, Pensar la actualidad. Y bueno, Paolo, cuéntanos un poco cómo comenzó tu acercamiento a la obra de Zubiri y bueno, cómo llegaste a escribir este libro, y así vamos adentrándonos en el tema, que en principio nos gustaría rondar un poco lo de inteligencia sentiente, que nos parece muy original. A mí me pareció un tema muy difícil, te digo, Zubiri. Así que ojalá que podamos... para la gente que nos escucha también, que no todo el mundo se dedica así como a la filosofía dura, que podamos hacerlo lo más fácil posible. Lo más liviano posible. Exactamente. Perfecto. Entonces, ante todo, bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé cómo se dice. Ciao a tutti, a tutte. Bien. Tengo que contarte una historia muy larga, porque empecé a... Yo nunca había escuchado este nombre de este filósofo, Xavier Zubiri, y lo leí la primera vez en una nota de un texto, de una lección inaugural de un año académico que hizo un profesor, un catedrático, después del 11 de septiembre del 2001. Y diciendo cuál es la tarea de la humanidad ahora, ¿no? Después del 2001, después de esto, lo que estábamos viviendo en aquel periodo. Y en una nota pequeñita, él se refería a varios autores que se conocen en la historia de la filosofía contemporánea del siglo XX. Junto a estos autores, para decir Hannah Arendt, para decirte Heidegger también, y otros autores que se conocen porque son más conocidos, estaba este nombre, ¿no? Xavier Zubiri. Xavier Zubiri, ¿quién es? ¿Quién? Entonces, sí, ¿quién? y entonces así empezó, ¿no? Cómo empieza siempre el movimiento de una investigación filosófica, con la curiosidad, ¿no? He leído hasta 2 días un pequeñito libro de filosofía, de divulgación filosófica, que se llaman Lezioni di Meraviglia, porque la filosofía o es una mirada a la maravilla, al acontecimiento de lo que sucede, de lo que vivimos cada día, o no dice nada al ser humano de hoy. Y entonces así, ¿no? Empieza así, como un acontecimiento, como una cosa que te acontece, que te viene a encuentro. Y veniendo de este encuentro, tú puedes decir, bueno, vamos a ver, vamos a abrir esta puerta, vamos a ingresar en este pensamiento. Y así fue, porque contemporáneamente, en aquellos meses, empezaba a venir en la Universidad de Bari un chico, un joven investigador de Granada, que empezó a hacer su postdoc y que había finalizado su carrera de doctorado con Zubiri. Y él me introducía al pensamiento de Zubiri, y
empecé justo después de algunos días a leer su obra más importante, que es La inteligencia sintiente, lo que estábamos diciendo antes. Nos gustaría como desgranar un poco este concepto, ¿no? A mí, yo leyendo, me estaba volviendo loca con muchas cosas que introduce él, ¿no? Porque siempre como que se ha separado esto de la inteligencia justo con lo sintiente, ¿no? Más con la intuición, más con los sentidos, y de alguna forma esta como procesos que van juntos son un poco locos como de leer en su proceso, de cómo los va pensando como algo que es un proceso que va como sincrónico, ¿no? Va junto. El conocer no solo a través del sentido, sino junto al sentido, junto a lo racional. ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a ver. Desde el principio. Sí, bueno, más o menos. Porque tú piensas que inteligencia sintiente es una obra muy larga, que Zubiri empieza a escribir, empieza a pensar en los años 50 y empieza a escribir en los años 70, y que se publica en 3 volúmenes, en el 1980 en el 1982 el segundo volumen, en el 1983 el tercer volumen. Y entonces son 3 volúmenes que yo he traducido hace 15 años más o menos, en italiano, en un volumen pequeñito de 1400 páginas. Cortito. No, para leer en la playa. Suave. Y la primera impresión que tú tienes leyendo a Zubiri es de una filosofía estructurada, ¿no? Como si es una filosofía no solo pensada, sino una filosofía sistémica. Es un sistema filosófico. Un sistema filosófico que, por supuesto, tiene su mirada, tiene su desafío, tiene su tarea y tiene sus enemigos, como siempre en la vida. La vida es así también en la filosofía. Y bueno, y él dice al final lo digo en la conclusión de este libro que salió desde un mes sobre Zubiri. En la conclusión digo que cito una cosa que él dice en el mayo del 1983, presentando el tercer volumen de Inteligencia Sintiente, que se intitula Inteligencia y Razón. Y él dice que en toda su vida ha buscado de liberar el concepto de realidad de la sustancia, de la categoría de la sustancia, y el concepto de la inteligencia de la categoría del juicio. Porque cuando nosotros pensamos a la inteligencia, la pensamos siempre dividida de los sentidos, dividida de lo que es más material es posible, más sensible es posible, ¿no? Y la tarea de la inteligencia sintiente es aquella de pensar la inteligencia como unida no tanto a lo sensible, sino al sentir. Es una inteligencia, podemos decir que, si parafrasamos también lo que dice Zubiri, que es una inteligencia física. La idea es una inteligencia física, es una inteligencia que tiene que ver con la fisicidad del conocimiento. ¿Por qué es física la inteligencia? Porque tienes que tener en mente tres ideas, que son la noesis, el noema, que significa la forma con la cual hablamos, ¿no? Las palabras, el sentido de las palabras, el significado de las palabras, pero estas dos ideas se pueden comprender solo si se relacionan a una noergia, a una energía, a una fuerza que la realidad da al ser humano para que el ser humano puede conocerla. Esta es la tarea de la filosofía zubiriana o de Javier Zubiri, así como una pequeñita píldora, no sé qué se dice píldora. Sí, píldora. Píldora
píldora. Lo cual es rompedor, porque es verdad que hasta este momento de Zubiri, digamos, la filosofía clásica tendía a ver estos conceptos como separados, lo cual también responde a una manera binaria, ¿no?, de pensar en general, a la que hemos tendido en la historia de la humanidad, blanco-negro, homo-hetero, hombre-mujer, inteligencia o sentir, ¿no? Siempre decir, verlos como separados. Y entonces Zubiri creo que propone una lectura más dinámica y cómo convergen estas dos maneras de aprender, que utiliza mucho este concepto, el de aprender la realidad, ¿no?, que es lo que está un poco en juego. Y yo ayer justamente por decir lo del aprender, ¿no? Que es una elección que Zubiri hace eligiendo este verbo aprender, que no es el aprender. No, porque en castellano hay en italiano no hay esta diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Pero en castellano sí. Ese aprender significa justamente el hecho de poseer. Exacto, de coger, ¿no? De coger, de tener una materialidad de lo que estamos conociendo. Exacto. Porque también bueno, sintetizar una obra de 1000 páginas no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, porque tenemos que, él al inicio, en el prólogo de Inteligencia Sentiente, hace como un recorrido de su filosofía, sobre todo de un otro volumen, otro libro, otra ópera que había publicado en el 1962. Zubiri publica muy poco en su vida. Habría podido publicar, no sé, una enciclopedia filosófica. Pero potente, ¿eh? Potente. O sea, lo que hace es potente. Pero ha decidido de no publicar los cursos filosóficos que él hizo desde los años 40, 48, 46, 48, empezando su carrera post-académica, podemos decir. Y bueno, en el prólogo él habla sobre todo de la diferencia entre realidad e inteligencia. Un poco hablando de su obra sobre la esencia del 1962. Y introduce la idea de la congenericidad entre realidad e intelección. No hay una realidad que viene antes, una intelección que viene después, ni una intelección que viene antes, una realidad que viene después, como habían podido decir también la filosofía idealista, ¿no? Aquí hay como las dos facciones de la filosofía occidental, ¿no? De una parte el pragmatismo, de la otra parte un idealismo. Lo que dicen, la realidad ya dice todo, y lo que dicen no es la realidad que dice todo, sino es la intelección que dice, porque si no la conocemos no puede decir nada. La tarea de Zubiri es aquella de decir, ambos tienes razón. ¿Por qué? Porque tienes que pensarla unidas, la realidad y la intelección. Si no, siempre hay una diferenciación que no dice hasta qué punto las dos van conjuntas, van juntas, sí. Sí, una sincronicidad, ¿no? Yo tenía acá una cita que tiene al principio de tu libro, que dice, esta de Zubiri, ¿no? Dice, ¿no será que... Leído y estudiado. Puede ser también un voto a la final de este. Dice Zubiri, ¿no será que yo llego a encontrar a los otros en mi vida porque antes los demás se han metido en mi vida? Me refiero a que los demás, antes de que vengan a mí en mi experiencia o de que yo vaya a ellos, están ya metidos en mi vida. Solo por eso puedo encontrarlos viniendo a mí o yendo yo a ellos. Y quizás hoy estaba un poco romántica, pero estaba pensando mucho mientras leía esto, ¿no? Como estas partículas que hay dentro mío ya de esto que voy de esta realidad, ¿no? Y me parecía algo muy parecido como al amor, ¿no? Porque se hablaba esto de la impresión, ¿no? De la impresión, que es algo que me gustaría que
conocer un poco más cuál es esta cosa de la impresión que me causa las cosas, y que tenía, en un momento, un amigo siempre me dice, tú me afectas, o esto me afecta. Y en un momento leo que dice Zubiri, impresión es afección. Y yo fue como, qué hermoso, porque estabas como en este momento de la amorosidad y de la afectación, ¿no? De que la cosa pasa, y si me afecta de alguna forma, me surge esta curiosidad que decías hoy de la filosofía, de decir, me afectó, pues entonces quiero más, quiero indagar un poco más, ¿no? Conocer un poco más. Bueno, para ingresar como digo yo, en el laboratorio filosófico de Zubiri, ¿qué es la realidad? La realidad para Zubiri, él hace diferencia entre realidad y real. Nosotros decimos que estamos en lo real. Y en lo real tenemos cosas. Y estas cosas tienen dos funciones. Una función es normal, lo que hace este micrófono, ¿no? Funcionar, estar en función de. Pero este micrófono como cosa tiene su realidad. Y esta realidad es más allá, más allende, dice, allende, sí, de lo utilitario, ¿no? ¿Hablamos castellano o uruguayo? O uruguayo, o argentino. También, uruguayo, argentino. Italiano. No, porque tenías que saber que yo he hablado la primera vez en castellano en Santa Fe. Mira. Delante a todos las personas, así que hacemos un poco de vida. Delante a todas las personas que el profesor que me invitó y que me tradució siempre, delante a 200 chicos y chicas, dijo, y colegas, dijo, bueno, desde ahora yo no traduzco el profesor Ponzo, porque el profesor Ponzo puede hablar en castellano, así, delante de todos. Pero hablas muy bien. Sí. Sí. Y nada, bueno, que cada cosa tiene su realidad, su formalidad. Esta formalidad de realidad es la función trascendental que tiene cada cosa, que tiene toda la realidad. Y esta realidad, dice esta formalidad de realidad, esta formalidad trascendental de realidad, tiene tres caracteres. El primer carácter, el carácter de la afección. El segundo carácter es el carácter de la alteridad. Y el tercer carácter, el carácter de la fuerza de imposición. Y entonces, hablamos del enamoramiento, ¿no? Del amor. Ahora estoy con este tema. Que un nombre de lo real para el psicoanálisis. Perfecto. El amor es un nombre de lo real. Perfecto. ¿Qué acontece cuando nos enamoramos, nos encontramos el amor de nuestra vida, o ¿no? ¿Qué acontece? Acontece que esta realidad nos afecta. Y nos afecta de modo increíble, ¿no? Pero tenemos que tener cuenta que esta realidad no es mi realidad, sino es una alteridad que está delante de mí. Y su alteridad tiene su reconocimiento. Yo no puedo emposesarme de esta realidad, sino decir, bueno, esta realidad está allá. Me ha encontrado, porque la realidad que no se encuentra normalmente no es lo contrario. Bueno, los hombres esta cosa la saben muy, muy bien en el caso del amor, que no somos nosotros que decidimos nada, pero no, es una alteridad, y en esta alteridad esta alteridad tiene su importancia, su fundamentalidad, porque la otra persona es otra, y no puedo poseerla, y no quiero poseerla, porque si ella me afecta así, no puedo poseerla. Y ella esta realidad, esta persona, este ser humano, tiene su fuerza de imposición, tiene su poder. Y en este poder, no porque
es la persona que se impose, es la realidad que se imposesa de mí, porque sería ¿no? el juego al revés, sino por el hecho que esta realidad tiene su trascendentalidad. Tienes que hacer ver lo que no es en función de, sino su posición de ser otra de mí y de ser otra de mí delante de mí sin que yo pueda poseerla y sin que ella o ello puede poseerme. Esta es el juego de la no sé si en la psicoanálisis qué puede decir respecto sí, estaba pensando un poco esto, ¿no? De que de alguna manera la realidad, no solo nosotros entramos en la realidad al venir al mundo, sino que también en realidad, o sea, al revés, no solo la realidad entra en nosotros, sino nosotros entramos en la realidad a la hora de venir al mundo, ¿no? La realidad para el psicoanálisis sería como este cuadro que se nos presenta delante de nuestros ojos y al cual a veces llamamos de alguna forma mundo, ¿no? Que viene dado a través del sentido, que es algo que compartimos con los demás y en lo cual venimos a encajar de alguna forma, forzosamente, ¿no? Que cuando llegamos al mundo ya está creado el mundo, ya está hecho y nosotros venimos como eslabones a encajar en él, ¿no? Y lo real para el psicoanálisis es irrupción, es encuentro, justamente en esto coincidimos con Zubiri, en el sentido de que es un encuentro con algo desconocido y que justamente corta el cuadro de la realidad. Es decir, lo real irrumpe en ese cuadro como punto de fuga, como punto de desconocimiento, podríamos decir así, lo cual genera, como dice Zubiri también en tu libro, Poncio, genera posibilidad de nuevo mundo. Es decir, lo real, al ser novedad, podríamos decir, hacer irrupción, genera posibilidades dentro de ese statu quo, podríamos decir, en donde todo estaba estatuido de una cierta forma, ¿no? Que sería la realidad. Es importante porque lo real de alguna manera da movimiento y permite la entrada de algo nuevo, de algo que era inesperado, ininteligido hasta ese momento. Sería como, por eso la experiencia del amor es muy buen ejemplo, porque justamente es ese encuentro con algo que irrumpe, esto de fall in love, ¿no? De que uno no está pensando, me voy a enamorar hoy, sino que el amor llega, ¿no? Y te cala, es como la lluvia que te cala hasta los huesos, como decía Cortázar. Bueno, normalmente así acontece, ¿eh? Tú no puedes medir, no puedes mensurar lo que acontecerá con una chica, un chico, con una persona que te quiere o que te va a querer. Ahora es interesante porque el amor se suele referir al amor, la experiencia del amor, como perder el juicio, o como perder la razón, o como que el amor, hay algo en el amor en donde dejamos de ser inteligentes, entre comillas, que ahora me gustaría entrar también en definir qué es la inteligencia, ¿no? Pero en el amor se da esto, yo al menos cuando he estado enamorada me he sentido poco inteligente, que no es que en el resto de la vida me sienta muy inteligente, pero ahí es cuando menos inteligente me siento, es como una especie de sentir que atenta a veces contra lo que supongo que es mi capacidad de razonar, ¿no? Hay algo de la razón que a veces tambalea ahí, ¿o no? No sé cómo lo ves. Esto no lo sé, pero sí. Y podemos hablar también de la experiencia personal, de lo que acontece. Sí, ¿no? Háblanos de tu experiencia personal, sí. Nos interesa. Que es un momento en el cual yo soy muy enamorado. Y entonces, bueno. Bien, perfecto. Yo también. Pero creo que por eso te gusta Zubiri, porque yo vi ahí como un hilo conductor el problema del amor, en esto de la inteligencia Sentiente. Sí, puede ser. Pero lo que me pasaba cuando me estabas hablando del hecho de la inteligencia es que Zubiri empieza su obra sobre la inteligencia sintiente hablando de la aprehensión primordial de lo real. ¿Qué es esta aprehensión primordial de lo real? Es algo que viene antes del juicio, antes de la razón, antes de la lógica. No porque juicio, lógica, razón, experimento no sean importantes en el conocimiento de la realidad, sino porque hay algo que viene antes, que viene antes y que nos impacta. Y precisamente esto es lo que acontece y nosotros lo sabemos bien cuando acontece.
en una experiencia como la de que estamos expresando, ¿no? del amor, que es algo que nos impacta. Y esto algo que nos... Y tenemos que quedar en este momento. Nosotros no. Entonces, si tú no tienes en este momento tan juicio porque estás tan enamorada, bueno, que sea así. Déjate llevar. Estás en este momento, tienes que disfrutar este momento. Tienes que estar en un momento determinado que puede ser que después de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Será diferente porque el amor que crece normalmente o crece o se quita. Pero cuando el amor crece con todo su juicio, con toda su razón, con toda su experiencia, pero al inicio está así. Y este es un ejemplo que yo nunca había hecho a mis estudiantes cuando he hablado de Zubiri, pero que es una cosa que tengo que decir a lección. Tenemos que estar en este momento. Sí. Tenemos que decir, disfrutamos. Es cierto. Es como cuando se ve un cuadro, un paisaje muy hermoso, magnífico de Van Gogh, ¿no? Si tú ves este paisaje como un unicum, tú no estás diciendo cosas pequeñitas, la flor, el árbol, no, lo estás viendo todos como un unicum. Esta es la aprehensión primordial de lo real. Es impacto con la realidad. Y en este impacto con la realidad no tienes el problema del error, porque es todo verdad, todo verdadero. Esto es lo que dice Zubiri cuando habla de la verdad real, de esta verdad real que es todo unita, todo junta a la realidad. Y sabes que yo ayer estaba pensando qué era la inteligencia para mí, y bueno, busqué un poco la etimología, ¿no? Y aparece una especie de saber escoger, ¿no? Saber elegir entre cosas, desde que la misma palabra nos remitía un poco a eso, ¿no? Y yo me puse a pensar, en función de qué definimos qué es saber escoger y tal, ¿no? O sea, como que en ese sentido tiene toda una complejidad ya de entrada. Pero sí que yo pensé 2 cosas. Por un lado, que para mí la inteligencia, que es diferente a lo intelectual, ¿en qué se diferenciarían? Bueno, lo intelectual es algo más bien que viene dado a través de la pura teoría o teorización de conceptos. En cambio, la inteligencia ya, quizá, a diferencia de solo lo intelectual, agrupa, digamos, o incorpora el hecho de la intuición, de la experiencia, del aprender, ¿no? Justamente. Y me acordaba de mi abuelo, que me parece un hombre poco intelectual, es decir, él probablemente no haya leído, no sé, muchos libros en su vida, excepto quizás la Biblia, pero sabe leer a las hormigas. Es un ejemplo que yo a veces cuento a amigos porque me sorprende. Sabe leer a los árboles, sabe leer la naturaleza, mi abuelo, ¿no? En el sentido de que, de verdad, o sea, por ejemplo, un día estábamos allí en la montaña y las hormigas iban caminando y chocando unas con otras, y mi abuelo me dice, esto quiere decir que va a llover. Yo dije, wow, o sea, está pudiendo leer algo que está pasando a nivel fenomenológico en el ambiente, lo aprende y es como de alguna manera, a mí eso me parece inteligente en el sentido de que para disociarlo no solamente con el tema de los conceptos teóricos, sino con algo que se lee más allá de lo que se ve, ¿no? Algo que está ahí más allá de lo evidente. Creo yo que la inteligencia, ¿no? O cuando yo me preguntaba qué es ser inteligente, tiene que ver con un saber leer entre líneas. Sí, y te digo más, te digo que para Zubiri esta inteligencia de la realidad es más importante del intelectualismo, de la idea que uno puede tener cuando lee más libros o haces más citas. No, lo importante es que la realidad nos das cuenta de lo que podemos conocer, y entonces el conocimiento que había tu abuelo era más importante del conocimiento de un filósofo, porque estaba en la experiencia, estaba en la realidad. Hay una cita que normalmente Zubiri dice al final de su obra, cuando dice que el problema no es pensar allende la realidad, sino el problema es quedarnos en la realidad, pensar la realidad desde adentro de la realidad. Y esto también lo dice referido a Dios, referido, ¿no?, a las cosas que se puede pensar lo más
lo más lejana, la más leja posible de la realidad. Porque para él toda la realidad dice de una trascendentalidad, y entonces también Dios está pensado como algo que está al interior en la realidad, al interior de la realidad. También para pensar Dios no tenemos que hacer un retiro espiritual o un ascetismo, una cosa así, sino pensarlo desde adentro de la realidad. Y esto es interesante porque esta filosofía, este pensamiento nos puede decir mucho en estos tiempos en el cual estamos pensando de nuevo al mundo, al cosmos, a la naturaleza en otro sentido, ¿no? Y también dar un sentido diferente a algunas palabras de la filosofía, justamente porque podemos pensar la realidad de manera diferente, de manera más unida, más reflexiva y respectiva. Uh-huh. Había algo que se me venía a la mente cuando te estaba leyendo que tenía que ver con nada que ver, ¿no? Como una asociación así que nada que ver. Se me vienen cosas así como el enamoramiento y demás. Que se me venía la filosofía Advaita, que es una filosofía oriental que no habla de almas, sino de una sola alma con distintas formas, ¿no? De alguna forma como que todos venimos al mundo y somos distintas representaciones o formas de una misma alma. Entonces tenía que ver con esto de sentir al otro o de sentir la cosa previa, porque ya estaba como dentro de mí, ¿no? Y cuando decías lo del cuadro me venía esto de lo sublime, ¿no? De quedarme ahí en lo sublime, de la importancia de quedarme ahí, de disfrutar, como decías vos, algo que también creo que es conocer, y creo que también darle cuerda a la inteligencia, esta parte sensitiva que hago quizás con todo el cuerpo, no solo con la razón. Es como que se juega todo ahí, como mucha sinapsis, ¿no? Y por otro... para no cortar el tema... Que Zubiri al final de los años 60 empieza a estudiar la filosofía hindú. Mira. Empezó a estudiar antes la filosofía judía y la filosofía y por supuesto también la religión judía y la filosofía y la religión hindú. Y esta idea del alma como una alma única, cósmica, ¿no? De todo, sí. Cósmica. Él lo dice en su curso. Tenía también subir una curiosidad de conocer las cosas, de conocer el mundo increíble, no estaba internet, no estaba nada. Y todo esto, lo que conoce, él lo incorpora en su pensamiento. Y nosotros cuando antes hablaba de Dios, no es que hablaba del Dios cristiano, hablaba de la idea de Dios, ¿no? De la idea de un ser que se puede conocer en manera diferente de lo que conocemos esta cerveza o este micrófono, pero nos dice algo, y nos dice algo de la experiencia del ser humano ahora. No nos interesa si nos dice, si nos dirá algo de una vida que ultraterrena, que no sabemos nunca si estará o no. Uh-huh. Sabes que se me venía ahora que nombraron la cuestión del alma y bueno, la filosofía oriental, que es tan interesante, tan rica, que claro, Zubiri define un poco el sentir como esa impresión, algo que se imprime en el cuerpo, ¿no? Algo que se imprime en nuestro cuerpo y se presenta a nivel del afecto, de algo que nos afecta, como decían. Y mi pregunta en este punto era, ¿será que la inteligencia sentiente es el nexo o la conversación, la comunión entre el alma y el cuerpo, ¿no? O entre lo que se llamaba un poco la mente y el cuerpo? Estas dos cuestiones que siempre se tendieron a ver por separado, que por un lado va lo inteligible, la mente, y el cuerpo va por otro, cuando en realidad se afectan mutuamente. Es una buena pregunta. Y él dice una cosa para mí increíblemente interesante y increíblemente contemporánea, porque dice que el hombre está constituido de notas. Toda la realidad está constituida de notas. Y también, entonces,
el alma, el cuerpo, ¿no? Todo lo que está en nuestra son notas. Qué bonito. Y en esto no está diferencia, porque no es una diferencia, como podemos decir, ontológica entre el alma de una parte, ¿no? Y el cuerpo de la otra. No hay dicotomía ontológicamente. Es como si todos y todas son notas, y con estas notas se constituye toda la realidad y se constituye también el ser humano. Y en esto me parece interesante, me parece interesante, lo digo siempre, me parece interesante la posibilidad de una relación que se puede hacer también con una metafísica así extraordinaria y particular como aquella de la Donna Haraway, que habla del compost, que habla, ¿no? del hecho que nosotros somos unidos a los animales, a los árboles, a la tierra. ¿Y por qué lo puede decir? Para mí se puede decir solo a partir de una idea que toda la realidad se constituye de una unidad. Unidad, Zubiri nos dice un poco antes de Donna Haraway que se llama nota. Qué bonito verlo musicalmente, ¿no? Sí, y incluso se me venía también, cuando te decía lo de la Advaita, se me venía a nivel matemático que está el fractal, ¿no? El fractal como esta mínima unidad que se va repitiendo y complejizando y al final transformándose en el cosmos, pero que en un principio era una mínima unidad y que de alguna forma, si se piensa en holones, así que es como sistemas dentro de sistemas, de alguna forma todo sistema contiene el fractal, y todo fractal a la vez contiene la información de todos los sistemas que puede generar, como si fuese una célula madre, ¿no? Perfecto, perfecto. Esta es un poco la idea, pero él estaba muy, muy interesado a la biología, a la física, a la matemática. Él fue amigo de Albert Einstein, de Schrödinger, pero también del biólogo Spemann. Todas personas, docentes de universidad, profesores universitarios que estaban y que estaban en la universidad en los años 30 en Alemania, porque él fue haciendo un alrededor entre Freiburg, Berlín, entonces, y con algunos de estas personas están letras que le escribe y le contestan. Es muy interesante la correspondencia. A mí, el género epistolar a mí me encanta, me parece fabuloso. Me gustan las cartas. Me parece una pena que se haya dejado de escribir cartas. Yo a veces trato de retomar la costumbre, pero nadie me responde, así que la voy perdiendo. Escribime alguna, me la pasás por abajo de la puerta. Sí, es verdad, tengo que retomar. Bueno, y también, Pablo, te iba a consultar. Ayer lo hablamos un poco, pero creo que para que quede aquí grabado. En tiempos donde se habla tanto de la inteligencia, ¿no? La inteligencia parece haber de repente ocupar un lugar primordial en nuestros días. No solo desde la psicología, que ha creado test para medir la inteligencia, ¿no? En donde si le preguntáramos a los que han creado los test, digamos, bueno, ¿qué es la inteligencia? Lo que mide mi test. ¿Y qué es el test? El test que mide la inteligencia, ¿no? O sea, que no hay una respuesta muy clara de qué se está midiendo ahí. Pero por otro lado también se habla mucho de inteligencia artificial, ¿no? Y claro, la pregunta era esto, ¿no? De si la inteligencia artificial no busca justamente dividir nuevamente estos dos conceptos de separar la inteligencia de los sentidos, que sea una inteligencia meramente justo de artificio, ¿no? Como de que pasa a través de las máquinas y no del cuerpo. Bueno, sí. Podría responder con la cita de Alan Turing que decía que la inteligencia artificial justo es el modo con el cual la máquina hace cosas que no son inteligentes. ¿Y qué podemos decir respecto a la diferencia entre inteligencia humana e inteligencia artificial? Que nosotros no tenemos el problema de la inteligencia artificial, nosotros tenemos el problema de la inteligencia. Porque nosotros sabemos que la máquina, con los algoritmos que los seres humanos realizan, pueden calcular, hacer una
ser un magnífico calculador de citaciones, de obras, de discursos que se pueden armar partiendo de algo que los seres humanos han puesto en la red o en Internet. Y entonces todo lo que hace una inteligencia artificial como la de ChatGPT, ¿cómo se dice en castellano? GPT. No es otro sino maximizar a nivel muy alto esta manera de calcular y de poner al final lo que está calculando, lo que está mensurando la máquina. ¿Qué tiene eso de inteligente? Para mí no tienes nada de inteligente. La inteligencia es una máquina se puede enamorar. No, claramente. Una máquina puede tener, puede ser afectada de la realidad, puede respetar una alteridad, puede tener una fuerza de imposición, ¿no? Los 3 caracteres. Solo imita, como decía Turing, ¿no? Que la máquina imita. Imita. Y entonces nosotros no debemos tener el problema de la inteligencia artificial, sino tener el problema de cómo hacer funcionar, hacer que nuestra inteligencia sea siempre más unida a la realidad, impactada con la realidad, también, ¿por qué no?, poseída de la realidad, así que la realidad nos encuentra, así que la realidad nos gusta, así que la realidad nos hace maravillar cada día que pasa mejor para nuestra vida y la vida de los otros seres humanos que están en la Tierra. Qué bonito. Es como si de alguna manera estuviéramos cediendo nuestra inteligencia, o parte al menos, a las máquinas, como si quisiéramos desposeernos de la inteligencia. En el sentido como lo estudiaré la psicología, desde las funciones cognitivas, tipo ahora la memoria, ¿para qué la queremos si ya está Google? ¿Para qué queremos orientación espacial si ya tenemos el Google Maps, ¿no? ¿Para qué queremos la atención? Bueno, la atención de hecho es una de las funciones cognitivas que más está deteriorándose, ¿no? Es decir, que lo que en psicología se conocería, que es parte de la inteligencia como funciones cognitivas, se está perdiendo porque se está cediendo a la máquina, a las máquinas, se está depositando como allí. Sí, entonces tenemos el problema, por ejemplo, ¿no? Tenemos el problema de la atención, y porque los estudiantes, las estudiantes no están atentas cuando están en clase, cuando están en la universidad, y tenemos que a vez de decir a mi tiempo, bueno, que no tiene sentido esta cosa. Tenemos que buscar modos diferentes para que nuestra inteligencia sea siempre más atenta, sea siempre más cuidada, que nos protegemos más con nuestra fuerza de conocimiento. Y así yo sé que cuando tengo clase, cada 10 minutos tengo que hacer una broma, de decir una broma. Para entretener. Sí, claro. Se despertar el deseo, ¿no? Se reactiva la atención. Claro, sí. O poner ejemplos muy cercanos a la experiencia. Una lección catedrática, así como yo mismo la he escuchado a mi tiempo, ahora no tiene sentido. Es aburrida. Claro, nadie quiere. Yo mismo, ¿no? Sería aburrido una cosa así. Todo es. Sí, bueno, un poco esto que contabas, ¿no? Que la inteligencia artificial ya no es inteligente, y se pudiera decir, Kate Crawford dice que ni siquiera es artificial, porque de hecho está justamente creada en un sistema que está hecho funcionado por seres humanos, en donde personas que trabajan en la mina, personas que trabajan sacando el litio, personas que trabajan, todo el tiempo. Entonces, de artificial tendría solo la máquina, ¿no? Que se va creando la tecnología. Pero en realidad no podría ser ni inteligente ni artificial. Igualmente, como vamos a dejar este tema para otro encuentro,
A mí también algo que con lo que me quedo, y ya ahí un poco para ir cerrando también en algún momento, es con esto de la polaridad, ¿no? Que se ha pensado siempre un poco como desde la ilustración, toda la razón, darle como esta importancia, ¿no? Tan al logos y al orden, a lo formal, que de esa forma íbamos a llegar al progreso y demás, cuando en realidad estamos a nivel ecológico haciéndonos mierda, perdón la palabra, pero de alguna forma había como esta apuesta en la inteligencia a través de la razón y solo como separarla de lo que tiene que ver con lo sensible, con lo sensorial, con lo intuitivo, con la realidad, ¿no? Y hoy estaba hablando con un amigo y le digo, me encanta porque hay algo como muy feminista en Zubiri en cuanto como que dialoga con estas dos posiciones, una del logos, la razón, así que siempre fue más vinculado a la posición masculina, no digo al hombre, sino a la posición masculina de la conciencia, digamos, de lo que está a la luz, y dialoga con esto que podría llamarse como más el inconsciente, lo que está a la sombra, lo que es sensorial, pero no le puedo poner palabras, ¿no? Entonces, este diálogo que hace me parece como súper contemporáneo y como muy feminista porque está como estos dos polos los está amigando en un solo proceso, y me parece muy contemporáneo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, con un nota bene final, que si lo pensamos dividido, es difícil que los unimos. Esto es la tarea y la mirada diferente de la filosofía de Zubiri. Pensar lo que tú estás diciendo justamente de lo masculino, de lo femenino, como pensarlo al principio como unido. Total. Porque si no tenía sentido esta inteligencia sentiente. Estos dos movimientos que son el movimiento, lo podemos decir así como tú lo has dicho, ¿no? O masculino y femenino, la inteligencia como la inteligencia lógica. No sé si es masculina, yo no pienso, pero bueno, es lo que... No, en posición, o sea, míticamente. Sí, míticamente. Exacto, como representación siempre ha sido masculina, y en cambio el caos, lo inconsciente y la sombra, lo intuitivo, siempre asociado lo sensible a lo femenino. Pero tenemos que pensarlo desde el principio como congéneres, como unidos. Si no podemos unir lo que está divididos ya desde el principio. Me encanta, es como volver al origen, como volver a los dioses primigenios donde el cielo y la tierra estaban unidos, ¿no? Ahí no había géneros, ahí estaba todo conjunto. Que nosotros no tenemos que pensarnos como unidos a la tierra, como unidos a la naturaleza, como unidos a lo que es más material. Y en esto la filosofía de Zubiri tienes esta posibilidad. Tienes esta posibilidad de pensar la realidad como una realidad material y trascendental. Que son como una única posición desde la cual nosotros podemos repensar el mundo y repensar también nuestra representación, la representación del ser humano al interior del mundo. Y puede ser que pensamos el mundo en manera un poco diferente de lo que es ahora. Bello, bellissimo, brava Paolo. Bravísimo. Sí, con respecto a estos dos polos, Lacan planteaba un poco la figura de la banda de Moebius, en donde no hay dos entidades opuestas, sino más bien dos bandas que se entrelazan constantemente y donde hay una especie de movimiento constante entre esas dos superficies, digamos, donde van alternándose, de hecho. Muchas veces una la que está afuera, otra la que está adentro, ¿no? Es como el afuera y el adentro no serían dos categorías tampoco tan extremas, sino más bien correlacionadas. Bueno, pero lo tenemos que dejar aquí. Gracias. Gracias mil. Muy Paola, interesante. Un placer. Sí. Nos vamos con un montón de ideas y seguramente vamos a tomar unas birritas ahora y seguir charlando. Otra cerveza, otra birrita, como se dice. Otras más. Otras más. Andiamo a prendere la birra. Gracias, Paolo. Gracias. Su libro. Sí, está en todas las librerías. ¿Y tenés algunas redes sociales para que te puedan buscar? ¿O sos anti redes sociales? No, estoy en Facebook. Está en Facebook. Paolo Ponzio. Paolo Ponzio. Y busquen su libro de Zubiri. Muy interesante el pensamiento de Zubiri. Muy interesante como plantea Paolo. Muchas gracias, Flor. Bueno, gracias, Andy. Un placer. Buonanotte. O bueno, buonasera. Arrivederci. Buena nit. Nos vemos. Buena vida.
Radio.